Y estamos de vuelta en CNN Chile. Controversia han generado algunas normas aprobadas por las distintas comisiones que componen la Convención Constituyente. Para conversar de estas iniciativas ya estamos en contacto con el abogado constitucionalista Tomás Jordán. Tomás, ¿qué tal? Bienvenido a CNN Chile. Hola, ¿cómo estás? Tomás, bueno, hemos conocido, decíamos en la presentación, diferentes iniciativas de norma en las últimas horas, en los últimos días. Están las iniciativas populares, también las que han presentado pueblos indígenas, por otro lado también las que han emanado de los convencionales. ¿Cómo priorizar en medio de tantas iniciativas de norma y con el tiempo ahí a contrarreloj? Buena pregunta a partir, porque las iniciativas de los convencionales tienen el mismo estatus que las iniciativas populares de norma y que la iniciativa de los pueblos. Por lo tanto, estas normas se van distribuyendo por las 7 comisiones y a partir que ellas van ingresando estas normas, las van aprobando, discutiendo, aprobando en general y después, obviamente, para la discusión particular. Entonces, lo primero que hay que tener a la vista es que las normas valen lo mismo, tienen la misma jerarquía y por lo tanto una norma de iniciativa popular va a estar en la comisión respectiva, igual que una iniciativa de los convencionales constituyentes. Cuestión que enriquece la discusión porque hay cuestiones que hay mirada en la convención y hay mirada desde la ciudadanía. En ese sentido, Tomás, ¿el tiempo podría convertirse de aquí al corto plazo o al mediano plazo en el peor enemigo de la convención? Sabemos más de 1.200 normas se deberían discutir ahí en... El tiempo es justo, el tiempo es apremiante por cuanto ya la próxima semana, a partir de mediados de febrero, van a empezar los plenarios. Los plenarios son aquella instancia en la sala de la convención, a lo cual vienen los primeros informes de las comisiones y estos tienen que ser aprobados o rechazados. Por lo tanto, la discusión de los próximos días va a ser muy acelerada. Pero claro, es parte del itinerario que la propia convención se fijó. Si nosotros miramos lo que ha venido pasando, solo 78 normas de iniciativa popular lograron las 15.000 firmas, por lo tanto no es un número excesivo de normas populares. Y por otro lado, las iniciativas de los propios convencionales las presentan ellos mismos, por tanto ellos tienen los plazos y tienen su propia capacidad de matizar o de regular estos tiempos. Pero de estas 1.200 iniciativas de norma, ¿existe la obligación de que todas tengan que ser discutidas o la convención en algún minuto podía desechar algunas precisamente por el tema del tiempo? No, todas tienen que ser discutidas. Tienen que ser discutidas, toda iniciativa o indicación tiene que pasar por el proceso de discusión y después de votación. Lo que pasa es que ahí lo que puede hacer una comisión y que está haciendo es tratar aquellas que son comunes o equivalentes, las trata juntas y por lo tanto va aprobando una y rechazando las que ya se tratan de la misma materia, pero en el fondo ya aprobando una norma no tiene para qué aprobarlas todas, sino que va rechazando las que tienen que ver con esta materia o eran menos detalladas o trataban una cuestión parecida pero que no convencía a la comisión. Que te lo pregunto, Tomás, porque me parece súper relevante ir desmitificando ciertas cosas que de repente se comentan en las redes sociales o que tal vez las personas no tienen un conocimiento tan acabado de cómo es el proceso de la Convención Constituyente y por eso siento que estas entrevistas también contribuyen a aquello, a hacer un poco de pedagogía sobre la instancia que se está viviendo en nuestro país, porque claro, se habla de la Convención Constituyente y tal vez no todas las personas saben el proceso que hay detrás, las comisiones, el plenario, los 2/3. Entonces, para que vamos aterrizando ciertos conceptos y podamos ir explicando cómo funciona esto. Hay algunas iniciativas de norma o normas más bien que han sido aprobadas en comisiones. ¿Qué viene después? El plenario, es ahí donde entonces comienza a circular este concepto de los 2/3. Cuéntame un poco lo que se viene en la convención en las próximas semanas y en los próximos meses. Sí, la convención es un órgano unicameral y por lo tanto tiene una forma de discusión que es lineal, que tiene 2 tiempos, uno en la comisión y otro en el plenario. Pero eso da 2 vueltas. Entonces, primero que todo, lo que estamos viendo en estos días es la aprobación de las normas en las comisiones. Primero se aprueban en general y después lo que se llama en particular, que es el detalle de cada norma. Una comisión que agrupa y aprueba un número determinado de normas evacúa un informe, que es todos los que participaron, las opiniones que se dieron y los artículos aprobados. Ese informe va al plenario. Y los plenarios empiezan a mitad de febrero. Entonces, con ese informe, uno o más convencionales van a dar cuenta al pleno de este informe y se van a votar las normas aprobadas en la comisión, pero aquí hay una diferencia, porque en la comisión se votan por quórum simple. La mayoría que esté ahí vota a favor y esa norma avanza. En cambio que en el plenario hay un quórum especial, un supraquórum, que es los 2/3 de los convencionales en ejercicio. Por tanto, para aprobar una norma se requieren 103 votos en el plenario. Las que no
o las que llegan a ese quórum ya son norma constitucional. Y las que no regresan a la comisión y por lo tanto la comisión tiene que evacuar un segundo informe a partir de lo rechazado en el plenario y por lo tanto tiene que trabajar de nuevo para preparar una nueva propuesta que se va en esta segunda vuelta que te decía. Y en la segunda vuelta ocurre lo mismo. Hay un segundo informe de normas aprobadas por la comisión y entra de nuevo a este plenario. Lo que pasa es que la diferencia es que este segundo plenario es el definitivo. Y por lo tanto, lo que no se apruebe ahí ya no sería norma constitucional y solo sería lo aprobado en ambos plenarios que van ocurriendo. Entonces, es un proceso que es medianamente acelerado de aquí yo diría que a fines de marzo, comienzos de abril ya vamos a tener la gran cantidad de normas aprobadas y el texto constitucional ya sabiendo cuál va a ser. Pero a través de estos plenarios que van a ir ocurriendo mes a mes para ir aprobando normas constitucionales. No, está súper interesante ir aclarando esos puntos para ir conociendo y entendiendo el funcionamiento de la convención, probablemente conforme también vaya pasando el tiempo. Tú hablabas ahí de fines de marzo, principios de abril. También las personas se van a ir acercando más probablemente a este proceso cuando ya empecemos a ver los plenarios, como tú señalabas recién. Te quiero llevar rápidamente a la contingencia, Tomás, porque nos queda poco tiempo. Hemos conocido durante los últimos días iniciativas que han causado controversia. Me refiero particularmente a esta iniciativa que habla de una nacionalización de recursos naturales, otra de una amnistía general. ¿Les ves futuro a iniciativas como esta o sientes que estos proyectos no son necesariamente materia constitucional? ¿Cómo proyectas la discusión en torno a temas como estos que ya, desde el minuto en que se plantean, han causado controversia? Sí, eso es importante aclarar qué es lo constitucional, porque ahí nos caemos solo en la consecuencia. Las constituciones regulan dos grandes temas, la organización del poder y los derechos fundamentales de las personas. Lo que ha pasado en esta primera vuelta es que los distintos grupos de convencionales, hombres y mujeres, venían con temas muy identitarios desde las campañas de los primeros meses. Ya han presentado iniciativas convencionales, iniciativas de norma, muy desde esa identidad. Pero no necesariamente, a mi juicio, son normas de carácter constitucional. Es decir, la derogación de una norma, la nacionalización de ciertos recursos, me parece que excede un poco lo que debería ser la Constitución. ¿Qué debería ser la Constitución? Puede establecer la propiedad estatal de ciertos recursos, pero al mismo tiempo tiene que habilitar el juego democrático futuro. Es decir, que las futuras legislaciones, las futuras políticas públicas vayan fijando el curso concreto de qué hacer con esos recursos. Entonces, acá, en esta primera vuelta, en algunos casos hay cuestiones muy constitucionales. Si nosotros vemos el Estado regional, las atribuciones de los gobiernos regionales, es materia propiamente constitucional. Pero vemos, sobre todo en materia de la Comisión de Medio Ambiente, cuestiones que son más bien ligadas a las futuras legislaciones, a las futuras decisiones de los gobiernos. Entonces ahí hay un espacio gris entre lo que algunos elementos son constitucionales y muchos de ellos deberían ser dejados a la discusión futura, porque lo que no puede pasar es que amarremos una especie de constitución programática respecto a lo que debería discutirse en los próximos años, ya sea los próximos 20 años, si una constitución está llamada a regir para unos 20 o 30 años. Entonces ahí hay un espacio que ojalá que en el pleno de 2/3 se aclare y distinga lo netamente constitucional de aquello que debe ser discutido después de la convención. Claro, es que por eso te lo pregunto, han surgido muchos cuestionamientos precisamente sobre esa materia. ¿Qué tan constitucional son estos temas o más bien son de materia legislativa? Y ha habido varios cuestionamientos y varios dimes y diretes, cruces de declaraciones en torno a este tema. Lo último, Tomás, porque ya nos queda poquito tiempo. De aprobarse normativas como estas o estas iniciativas que estábamos conversando recién, y esto te lo pregunto más como una opinión personal y con la experiencia que tienes como abogado constitucionalista, ¿tú crees que se pone en riesgo la Constitución y que, por ejemplo, la gran cantidad de personas que votó por el apruebo podría eventualmente rechazar en un plebiscito de salida? A ver, yo creo que es muy temprano de pronunciarse sobre eso. ¿Por qué razón? No es que evada la pregunta, lo que pasa es que nosotros no sabemos el tipo de acuerdo que el plenario va a adoptar. Hasta el momento, lo que nosotros podemos saber hay dos cosas. Uno, que se han aprobado cuestiones muy de detalle, lo que acabamos de comentar, sí, que serían más bien cuestiones muy polémicas, incluso hasta la nacionalización de la minería y varias cuestiones más. Pero también los mismos convencionales nos han dicho, saben que hay que esperar el plenario porque no todas estas cuestiones van a ser aprobadas. Por lo tanto, en ese escenario nosotros tenemos dos posibilidades. Uno,
que solo se aprueben aquellas cuestiones generales que permitan esta idea de constitución y habilitatoria al juego democrático futuro, lo que acabamos de hablar, o se llene de aprobaciones de cuestiones de detalle que no son propiamente constitucionales. Y ahí hay que ver qué es la constitución que queda, si es una constitución que nos permite tener una convivencia fácil y democrática futuro, o va a estar lleno de amarre, o lo que podría ser peor, una sumatoria de demandas sociales reivindicadas en el texto constitucional que al final del día sea un listado que no es un texto constitucional, sino que más bien es un conjunto de demandas dispuestas en una norma superior. Y ahí se hace más difícil, para no pronunciarme de antemano, se hace más difícil entender cuál sería esa constitución que vamos a tener, porque básicamente no es esta distribución del poder, no son solo estos derechos, sino más bien son una sumatoria o agregativo de demandas sociales que ven en el espacio constitucional la oportunidad de ser resueltas, pero tampoco es así, porque nosotros necesitamos que después esto se ejecute, se detalle. La Constitución, vuelvo a insistir, fija las reglas muy generales, las cuestiones principales, para que después funcione la democracia. Si eso no cuaja bien, estaríamos en un problema. Bueno, sin lugar a dudas, Tomás Jordán, abogado constitucionalista, es súper importante hablar estos temas, aclarar los procesos, porque claramente la ciudadanía a lo mejor muchas veces se queda con el titular, con estas iniciativas de norma que, claro, suenan como un poco, por así decirlo, chocantes, este tema de nacionalizar todo por las consecuencias económicas que puede tener. Entonces, finalmente es súper bueno conocer todo el proceso de lo que conlleva la creación de la Constitución, y por eso te agradezco esta entrevista y este tiempo con CNN Chile, para que las personas también vayan adentrándose, entendiendo. Hacemos el llamado también a que se informen sobre la Convención Constitucional y todo lo que implica crear una Carta Magna. Muchas gracias por tu tiempo. Sí, gracias a ti. Ahora, igual hay que siempre preocuparse, estar alerta cuando pasan estas cosas. Sí, claro. Es parte de la discusión democrática. Sí, claro, pero es que te lo digo porque el otro día se comentaba, bueno, se aprobó esto, y es importante también consignar que son iniciativas que se han ido aprobando en comisiones, que falta todo el proceso que tú nos explicabas recién. Muchas gracias, Tomás, por tu tiempo. Dale, que estés muy bien. Buen fin de semana. Igualmente.